Paladin Quest, conocido como Lenus en Japón, es un RPG lanzado para la Super Nintendo, publicado por Asmik en 1992 y luego en 1993 por Enix en América. La historia nos ubica en Lenus, un mundo mágico y extraño que se divide en dos continentes, Nazquoth y Sasquoth. Cada continente cuenta con 5 razas distintas, para un total de 10 razas. Por algún motivo desconocido existe una fuerte enemistad entre Nazquoth y Sasquoth. En cierto punto de la historia aparece un malvado dictador llamado Zygoth, que conquista las 5 tribus de Sasquoth y busca a través de la guerra conquistar ahora las 5 restantes en Nazquoth. Mientras tanto, nuestro protagonista Chesney, quien asiste a la escuela mágica ubicada en Nazquoth, es retado por sus compañeros a subir a una torre misteriosa llamada la Torre de Gavnik, en la que accidentalmente activa un mecanismo llamado Dahlgren que libera un gran poder maligno que amenaza a todo Lenus. Nuestra aventura inicia aquí, y de nosotros dependerá arreglar el desastre que provocamos y evitar que Zygoth utilice la Dahlgren para sus propósitos. Para eso contamos con muchos y muy distintos aliados, entre ellos Midia, una joven hechicera que permanecerá junto a nosotros durante todo el recorrido. Una característica distintiva del juego es el sistema de hechizos, ya que las magias solo podrán aprenderse pagando a un maestro para que te las enseñe. Aquí no existen los PM o puntos de magia para ejecutar habilidades mágicas. Acá pagamos con una ínfima cantidad de puntos de vida por el uso de los hechizos. Incluso el mismo juego hace una broma sobre esto. A medida que usamos dichos hechizos, se irán fortaleciendo tanto su daño como tu resistencia elemental contra este. Es decir, si usas mucho el hechizo fuego, harás más daño con los hechizos que usen este elemento, pero también tendrás una defensa mágica excepcional contra elemento fuego, por lo que recompensa mucho el esfuerzo. Sin embargo, si no los utilizas, aunque subas de nivel, tus hechizos no se harán más poderosos. Esto es un elemento diferenciador de los otros muchos RPGs que existen, y es una de las quejas más comunes que encontramos acerca de este título. En lo que a mí respecta, fue una movida interesante para tratar de variar un poco de la vieja y muy desgastada fórmula clásica, que lamentablemente sacó a más de uno de su zona de confort, y este simple cambio les hizo el título imposible de jugar. A pesar de que contamos con botellas recargables que nos curan la vida constantemente y equipamientos con habilidades curativas ilimitadas. Así que teniendo en cuenta esto, me parecen quejas injustificadas que vienen de personas que no supieron adaptarse a algo bastante llevadero. Personalmente, agradezco este tipo de iniciativas que ayudan a que jugar cada RPG no se sienta tan monótono. Algo que sí debo criticar sobre este sistema de hechizos es que para fortalecerlos debes utilizarlos constantemente, y aunque suena muy bien en principio, esto implica que aquel con el que empiezas sea tu hechizo más fuerte, y cuando compras nuevos hechizos, estos serán muy débiles en comparación al que ya traes, y utilizarlos en batalla es prácticamente desperdiciar un turno a causa del poco daño. Y si hay algo que este juego no perdona es que des oportunidades al enemigo, por lo que otro factor a señalar es que este juego es bastante difícil en cuanto a enemigos y número de encuentros aleatorios, al punto que puede llegar a ser realmente frustrante avanzar de un punto a otro en el mapa, y más con lo lento que se desplaza Chesney, por lo que entrenar hechizos débiles casi nunca es una opción viable en este juego y suelen quedar rezagados. Otra pequeña particularidad es que durante el combate aparecen las 4 opciones clásicas en cada una de las direcciones de la cruceta del mando, y que seleccionamos presionando la dirección correspondiente. Pero si escogemos arma, nos despliega una pantalla donde se muestra todo nuestro equipamiento, desde las botas, armadura, casco, arma o armas, según sea el caso, ya que puedes equiparte 2 armas distintas, un arma de 2 manos o arma y escudo. Muchos no entienden por qué pasa esto,
y hacen reseñas sin siquiera tener claro el concepto. Y es que algunos equipos cuentan con habilidades que van desde ejecutar ataques mágicos a un grupo de enemigos o restablecer parte de tu salud hasta mejorar tu defensa mágica. Incluso hay un mercenario que te dice que sus piernas son muy fuertes y si usas sus pies en combate hace un daño más que decente. En mi investigación para hacer este análisis y luego de haber terminado el título, revisé otras opiniones y me quedo sorprendido de lo mucho que el gusto de una persona puede influir en un análisis. Y si se hace con desinterés, dejan pasar tantos detalles importantes que en este caso considero que hacen ver al juego mucho peor de lo que en realidad puede llegar a ser. Por cierto, si algún personaje llega a ser noqueado en combate, pero logras ganar, no mueren, sino que quedan a 1 de vida, lo que te permite recuperarlos y evitarte el viaje al hospital o a la iglesia si entiendes la referencia. Existen muchos mercenarios que encontraremos en los bares de cada ciudad y podremos alquilar por dinero o a veces vendrán por su voluntad. Estos personajes suben de nivel contigo pero lamentablemente no permiten que cambies su equipo, por lo que el juego prácticamente te obliga a que en un punto tengas que prescindir de ellos para reclutar a alguien con mejor equipamiento. Así que es mejor que no te encariñes con nadie. Un punto a favor del juego es la variedad de razas que encontraremos, algunas más enfocadas en la magia y otras en las habilidades físicas, pero todas con un diseño muy particular que refuerza la idea de que cada una posee una cultura propia y que te hace querer conocer a todos los mercenarios. Y hablando de diseño, el punto más fuerte que encuentro en este título es su originalidad, su estética, que es inconfundible. No encontrarás otro RPG en el sistema en el que los paisajes, las edificaciones y la paleta de colores luzca como lo hace en Paladin's Quest. Y aunque es totalmente válido que no llegue a agradarte, esto no lo hace menos único. Este estilo está fuertemente influenciado por las ilustraciones francesas de ciencia ficción de los años 70 y artistas como el historietista y escritor Jean Giraud, alias Möbius o Moebius. Influencia que puede verse también en la obra personal de los encargados del diseño visual del juego, Hiroyuki Kato y Keisuke Goto, dos artistas japoneses que trabajaron conjuntamente bajo el nombre de Fact Lily, y en cuya obra se refleja toda esa vibra tan imaginativa y surreal que quisieron imprimir en el juego. Un punto totalmente negativo es la falta de claridad en los nombres de los ítems y equipos y la falta de información en sus estadísticas. Esto hace muy difícil saber qué estás comprando o si te va a servir. Al parecer esto se debió a que en su versión original los kanjis japoneses que describían los nombres ocupaban poco espacio y al traducir al inglés tuvieron que colocar siglas a falta de más espacio para texto. Esto en un juego del género RPG donde la lectura e información deben ser claras es inexcusable. Y aunque luego de un tiempo te acostumbras a la mayoría de los nombres, resulta extremadamente confuso al punto que te limitas a comprar pociones. La interfaz es bastante lenta fuera del combate, lo que hace que curar a tu equipo, por ejemplo, se haga eterno al tener que entrar al menú de ítems desde el inicio luego de cada uso de una poción. El jefe final es bastante difícil, sobre todo si llegas por debajo del nivel recomendado. Un verdadero desafío diría yo, aunque seguramente existirá una que otra estrategia para facilitarte la victoria. Lamentablemente este no fue mi caso. La historia estuvo a cargo de Hidenori Shibao, escritor japonés conocido por colaborar también en la franquicia Legend of Legaia. Considero que la música es un punto a favor del título, con algunas melodías memorables como la que se escucha cuando utilizamos la aeronave.
otras con un tinte heroico y aventurero como el tema de combate, y otras muy entrañables y nostálgicas como la primera melodía que podemos escuchar en la Academia Mágica, y que siempre suelo recordar desde la primera vez que lo jugué. Como dato curioso, el soundtrack del juego estuvo a cargo de Kohei Tanaka, compositor japonés que ha participado en bandas sonoras de animes como One Piece y Sakura Wars, y videojuegos como Alundra. También compuso Bienvenido a Lenus World, un CD promocional lanzado en 1992 junto con el lanzamiento original del juego para la Super Famicom en Japón. Constaba de un CD con 10 pistas que eran versiones orquestrales de temas del juego, y su duración total era de aproximadamente 19 minutos. Los gráficos, por otro lado, son bastante sencillos. Este ha sido otro argumento de muchos de los detractores de este juego. Sin embargo, pienso que existen otros RPGs en el sistema que cuentan con una calidad gráfica similar y no fueron criticados tan duramente. Lo que me lleva a pensar que la molestia radica principalmente en el estilo visual tan extraño que seguramente al ser poco convencional no fue del agrado de todos. Cuestión de gustos. Para finalizar, aunque opino que Paladin's Quest no es tan malo como muchos dicen que es, decir que está a la altura de los grandes RPGs del sistema sería una mentira. Sin embargo, este juego siempre ha tenido algo que me hace valorarlo. Tal vez ese mundo fantástico que nos plantea, tal vez esas mecánicas que aún hoy la gente no termina de comprender y que faltó pulir en algunos aspectos, o tal vez lo extraordinario de su planteamiento estético que no se le asemeja a nada que haya visto en otro juego y que realmente te hace sentir que estás en un lugar totalmente ajeno al típico universo de los RPG clásicos con sus castillos y ciudades medievales. Cabe señalar que existe una secuela que mejora todo lo propuesto en Paladin's Quest, tanto a nivel jugable como visual. Y aunque nunca llegó a América, pienso hacer una detallada reseña para todos ustedes próximamente. No siendo más, que tengas un gran día y hasta la próxima retro reseña.